¿Alguna vez has sentido que la noche se vuelve demasiado larga? Esa hora en que el silencio no es calma, sino un ruido que ensordece por dentro. Cuando el cuerpo quiere dormir, pero la mente no se apaga. Cuando los pensamientos giran como un molino sin descanso, y el alma parece ahogarse en su propio cansancio. Santa Teresa de Ávila conoció bien esa oscuridad. La atravesó muchas veces. Y fue en medio de una de esas noches, cuando su espíritu se encontraba al borde del desconsuelo, que descubrió el secreto que le daría paz para el resto de su vida. Teresa no era una santa lejana, inaccesible, ni una figura de vitral que solo inspira admiración. Era una mujer profundamente humana, sensible, frágil y, a la vez, de una fuerza interior indomable. Amó, sufrió, dudó y buscó respuestas como tú, como yo. Y precisamente en esa humanidad radicaba la grandeza de su espíritu. Porque no huyó del dolor, lo miró de frente. No ocultó sus temores, los llevó a la oración. No negó su debilidad, la ofreció a Dios. Cuenta la tradición que una noche, mientras el convento dormía y solo se escuchaba el crujir del viento entre las rejas del claustro, Teresa permanecía despierta, de rodillas, intentando orar. El crucifijo frente a ella parecía mirarla en silencio, pero su alma no hallaba consuelo. Había pasado por días de confusión, luchas interiores, y una sensación constante de no estar a la altura de la misión que Dios le pedía. Esa noche, la fe le pesaba más que una cruz. Se sentía abandonada, débil, sola. Intentó leer. Intentó recitar los salmos. Pero las palabras se deshacían en su mente, y su corazón seguía inquieto. Entonces, con la frente apoyada en el suelo frío, murmuró: Señor, ¿por qué callas cuando más te necesito? Fue entonces cuando el silencio respondió. No con una voz audible, sino con una certeza interior, suave, profunda, como si viniera del centro de su alma. Y esas palabras, que más tarde ella repetiría hasta convertirlas en un canto eterno, resonaron por primera vez en su corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Teresa se quedó inmóvil. Esa frase no era su pensamiento, era una visita. No era consuelo humano, era revelación divina. Y comprendió que lo que la atormentaba no era la oscuridad, sino su resistencia a ella. Había intentado vencer el miedo con su propia fuerza, y se había olvidado de descansar en el poder de Dios. Porque, en realidad, la fe no consiste en no sentir miedo, sino en no dejar que el miedo decida por ti. Aquella noche cambió para siempre la forma en que Teresa entendía la oración. Comprendió que la verdadera paz no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando Dios se vuelve más real que ellos. Y desde entonces, cada vez que la angustia la visitaba, repetía esas palabras como un escudo. A veces las decía en voz baja, a veces solo las pensaba, pero siempre con el mismo efecto, una calma sobrenatural descendía sobre ella como una brisa suave que apaga un fuego. Si tú también has tenido noches así, donde la mente no se detiene y el alma parece hundirse en pensamientos sin salida, debes saber que lo que Santa Teresa descubrió no fue un poema. Fue una llave. Una llave que abre la puerta del corazón cuando la ansiedad lo encierra. Una llave que transforma el miedo en confianza. Una llave que tú también puedes usar, porque este secreto no fue revelado solo para los santos, sino para todo aquel que busca paz en medio de la tormenta. Imagina por un momento a Teresa en aquella celda. El suelo de piedra, la vela a punto de apagarse, el aire helado del convento. Y en medio de todo, esa voz silenciosa que le dice: todo se pasa, Dios no se muda. No era una promesa de que el sufrimiento desaparecería, sino la certeza de que el amor de Dios permanece, aunque todo lo demás cambie. Esa es la raíz de la paz que Santa Teresa alcanzó. No fue una emoción pasajera, fue una conquista del alma. Teresa entendió que el secreto de la serenidad no estaba en controlar la noche, sino en dejar que la noche se convierta en oración. No en evitar el dolor, sino en atravesarlo de la mano de Dios. Y lo que antes era angustia, se transformó en encuentro. Lo que antes era soledad, se volvió presencia. Lo que antes era silencio, se convirtió en palabra divina. Desde esa noche, cada vez que el miedo la visitaba, Teresa sonreía y respondía con su frase eterna: nada te turbe. Era su forma de recordar que el alma solo se turba cuando olvida quién está al mando. Que la oscuridad solo asusta mientras no recordamos que la luz sigue existiendo, aunque no la veamos. Y ahora, ese mismo secreto llega hasta ti. No como una historia lejana, sino como una invitación viva.
porque las palabras que calmaron el alma de una santa pueden calmar también la tuya. Si esta noche sientes que algo te roba la paz, quédate. Porque en los próximos capítulos vas a descubrir cómo aplicar ese mismo principio en tu propia vida. Vas a aprender cómo Teresa convirtió su ansiedad en oración, su miedo en fe y su silencio en descanso. No te vayas, porque lo que vas a escuchar puede transformar no solo tus noches, sino toda tu manera de vivir. Acompáñame, y deja que Santa Teresa te enseñe el arte de descansar en Dios. Después de aquella noche de revelación, Santa Teresa comenzó a comprender un misterio que pocos llegan a entender: el alma no sufre tanto por lo que sucede afuera, sino por lo que se repite adentro. El verdadero campo de batalla no está en las circunstancias, sino en los pensamientos que decidimos escuchar. Ella escribió más tarde: hay tormentas que no vienen del cielo, sino del interior, y solo quien calla ante Dios puede oír el silencio que las calma. Durante años, Teresa había confundido el silencio con abandono. Pensaba que cuando Dios callaba, era porque no la escuchaba. Pero esa noche, mientras el eco de sus propias preocupaciones la envolvía, entendió algo que cambiaría para siempre su oración: el silencio de Dios no es ausencia, es presencia que purifica. Y ese fue el principio de su libertad interior. Comenzó a notar que cada vez que se sentía turbada, había una raíz común: el miedo a perder el control. Quería entender, quería prever, quería asegurar su camino. Pero Dios no se deja controlar, ni explica sus misterios a quien busca garantías. Él solo se revela a quien se entrega. Y Teresa, en su humildad, comenzó a rendirse poco a poco, aprendiendo lo que más tarde enseñaría a sus hermanas del Carmelo: cuando el alma se entrega, Dios lo toma todo. Cuando resiste, Dios espera. Esa rendición no fue fácil. Cada noche era una nueva lucha. Había momentos en que el peso de la duda la aplastaba, y en su celda, sola, lloraba. Lloraba porque no entendía. Lloraba porque amaba y no sentía correspondencia inmediata. Lloraba porque el silencio le parecía un muro. Pero en medio de esas lágrimas, su corazón aprendía a orar sin palabras, y en esa oración muda, Dios trabajaba. Santa Teresa descubrió que las noches de angustia no eran castigo, sino entrenamiento. Dios no le quitaba la paz para atormentarla, sino para enseñarle a encontrarla donde nadie más sabe buscarla, en él mismo. Por eso escribió en su Camino de Perfección: no hay mayor desgracia que buscar consuelo fuera de Dios, ni mayor dicha que hallarlo solo en él. Imagina la escena. El convento sumido en silencio, el viento golpeando las ventanas, y una mujer sola, pequeña de estatura pero inmensa de espíritu, repitiendo en voz baja: nada te turbe, Teresa, nada te espante. Esa repetición no era costumbre, era combate. Cada vez que pronunciaba esas palabras, algo dentro de ella se alineaba. Su respiración se calmaba. El temblor de su alma cedía. Y en ese espacio interior, Dios tomaba el lugar que la angustia había ocupado. Y así, poco a poco, fue descubriendo un secreto más profundo: la paz no se alcanza cuando los pensamientos desaparecen, sino cuando dejan de tener poder sobre ti. La oración de Teresa no era una huida del mundo interior, sino una reeducación del alma, una manera de enseñar al corazón a mirar con los ojos de la fe, no con los del miedo. Por eso, cuando más tarde escribiera sus célebres moradas, enseñaría que el alma es como un castillo lleno de habitaciones. Y en cada habitación, un nivel de encuentro con Dios. Pero antes de llegar al centro, donde Él habita, es necesario atravesar las moradas del ruido, las moradas del temor, las moradas donde el alma se escucha más a sí misma que a su Creador. Solo quien persevera en ese viaje interior llega a la paz que no depende del mundo. Teresa comprendió que la noche no era el enemigo, sino el espejo. Era el lugar donde el alma se ve tal cual es, sin máscaras, sin ruido, sin apariencias. Y cuando uno aprende a no huir de ese espejo, comienza el verdadero camino hacia la libertad. Tú también puedes comenzar ese viaje. Porque, aunque no vivas en un convento ni duermas en una celda fría, también tienes tus noches internas. Esas horas en que el alma se queda sola frente a su eco. Y en ese eco, puedes seguir escuchando tus miedos, o puedes escuchar a Dios. Santa Teresa eligió escuchar a Dios, y esa decisión la transformó. En lugar de discutir con su angustia, la ofreció. En lugar de huir del silencio, se arrodilló dentro de él. Y en esa entrega silenciosa, nació una paz tan sólida que ninguna tormenta posterior pudo arrebatarle. Esa misma paz puede ser tuya. No necesitas fórmulas complicadas, ni palabras especiales. Solo necesitas aprender a callar por dentro y dejar que Dios hable. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes.
En los próximos capítulos aprenderás, junto con Teresa, el camino paso a paso para transformar tus noches de inquietud en noches de comunión con Dios. No te vayas. Lo que viene ahora es la raíz del secreto. Porque antes de alcanzar la paz, Teresa tuvo que aprender de dónde venía su angustia, y esa enseñanza puede revelarte porque tú tampoco logras descansar el alma. Santa Teresa comprendió que el alma no se turba por lo que vive, sino por cómo interpreta lo que vive. Esa fue una de sus revelaciones más profundas, y también una de las más dolorosas. Porque descubrió que muchos de sus sufrimientos no provenían del mundo exterior, sino de una raíz más honda, la desconfianza hacia Dios. En sus primeros años de vocación, Teresa se exigía ser perfecta. Oraba, ayunaba, obedecía, y sin embargo sentía dentro de sí un vacío que la atormentaba. Era como si todo lo que hacía no bastara. Como si Dios, en silencio, la observara desde lejos, sin consolarla. Esa sensación la llevaba una y otra vez a preguntarse, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Y ese pensamiento era la semilla del desasosiego. Pero una noche, mientras luchaba por hallar consuelo, una frase cruzó su mente como un relámpago. No provenía de ella, lo supo de inmediato. Era como una voz interior que no la juzgaba, sino que la despertaba. Teresa, no me temes porque no me conoces. Esa frase fue como una espada que rasgó el velo del miedo. Se dio cuenta de que gran parte de su angustia provenía de haber reducido a Dios a su propia medida. Lo veía como un juez, no como un padre. Como un observador distante, no como un amigo presente. Y comprendió que quien teme a Dios de manera equivocada nunca podrá descansar en él. Esa noche comenzó un proceso nuevo. Teresa dejó de intentar entender a Dios y empezó a tratarlo. Así lo escribiría más tarde en su obra, El libro de la vida. No está la oración en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más te despierte amor, eso haz. Esa frase contiene el corazón de su descubrimiento. La oración no era una técnica. Era una relación. No se trataba de convencer a Dios con palabras, sino de dejarse convencer por su amor. Y cuando el alma empieza a amar, el miedo comienza a morir. Durante meses, Teresa practicó esta nueva forma de oración. Ya no buscaba sensaciones, ni visiones, ni respuestas inmediatas. Simplemente se sentaba en silencio frente al sagrario o ante el crucifijo, y decía: Señor, estoy aquí porque te amo. No entiendo nada, pero me basta saber que tú sí entiendes. Y poco a poco, ese acto sencillo fue deshaciendo los nudos de su alma. Entonces comprendió que la angustia no siempre desaparece cuando los problemas se resuelven. Desaparece cuando el alma deja de dudar del amor de Dios. Porque la duda es la puerta por donde entra la turbación. Y la confianza es la llave que la cierra. Teresa comenzó a enseñar esto a sus hermanas. Cuando la mente se turba, el enemigo ríe. Cuando el alma confía, el enemigo huye. Por eso, cada vez que alguna monja se acercaba a ella diciendo: Madre, no puedo orar, siento una oscuridad inmensa, Teresa respondía: Entonces ora con tu oscuridad. Dios no te pide claridad, te pide fidelidad. Imagina la sabiduría escondida en esas palabras. ¿Cuántas veces tú también has sentido que rezas sin sentir nada? Que tus palabras caen al vacío. Que tu oración no cambia las cosas. Y sin embargo, esa oración silenciosa, sostenida en medio del vacío, es la que más agrada a Dios. Porque no se apoya en emociones, sino en fe pura. Santa Teresa aprendió que la angustia tiene un propósito: revelar las falsas seguridades. Cuando Dios permite la noche, no lo hace para castigarte, sino para enseñarte a descansar solo en Él. Cuando todo lo demás se cae, descubres sobre qué estabas realmente apoyado. Y solo entonces puedes construir sobre roca firme. Esa fue la raíz de su paz. No fue que desaparecieran los problemas. Fue que aprendió a no dejar que los problemas definieran su fe. Y ese mismo aprendizaje está disponible para ti. Tal vez tú también estás atravesando una noche interior, preguntándote por qué Dios calla. Pero quizás ese silencio no sea castigo. Quizás sea la voz más profunda de Dios, llamándote a confiar, no con palabras, sino con abandono. Santa Teresa escribió una vez: El alma que confía, aunque tiemble, ya ha vencido. Esa es la lección de esta tercera etapa. No necesitas tener todas las respuestas para tener paz. Solo necesitas recordar quién es Dios, y quién eres tú ante Él. No su enemigo,
no su siervo asustado, sino su hijo amado. Y cuando el alma entiende eso, la noche comienza a perder su poder. Porque incluso si las sombras permanecen, la confianza ilumina desde dentro. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo vas a descubrir cómo Teresa transformó su miedo en oración, y cómo puedes hacerlo tú también. El secreto no es huir de lo que sientes, sino aprender a convertir cada emoción en un encuentro con Dios. Después de descubrir que la raíz de su angustia era la desconfianza, Santa Teresa decidió enfrentarse a su miedo más grande, el miedo a sí misma. Durante años, había creído que orar bien significaba no sentir miedo, no tener dudas, no flaquear. Pero con el tiempo comprendió que Dios no espera perfección, sino sinceridad. Y que la oración más poderosa no es la que se pronuncia sin temblar, sino la que se eleva desde la debilidad y la entrega. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los muros del convento, Teresa sintió como la vieja inquietud volvía a su corazón. Era una angustia sin forma, un peso invisible. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo en voz baja: Señor, no entiendo por qué me dejas sentir esto, pero si lo permites, será para algo bueno. Enséñame a orar con mi miedo. Esa frase marcó el inicio de una nueva etapa. En lugar de luchar contra lo que sentía, comenzó a ofrecerlo. Cada emoción, cada turbación, cada pensamiento inquieto se transformaba en materia prima de su oración. Y en lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, empezó a decir: ¿para qué me lo permites, Señor? Esa diferencia cambió todo. Porque cuando el alma deja de discutir con Dios y empieza a dialogar con Él, la angustia se convierte en maestra. Teresa comprendió que Dios no siempre quita el miedo, a veces lo transforma en combustible para la fe. Y fue en esa transformación donde halló su verdadera libertad interior. Un día escribió: He aprendido que cuando más me duele el alma, más cerca está el Señor. El temor se disuelve cuando dejo de mirarme a mí y miro a Él. Esa frase es una brújula para toda alma turbada. Porque mientras miras tus temores, ellos crecen. Pero cuando miras a Dios, tus temores se achican ante su grandeza. Teresa enseñó a sus hijas espirituales una práctica que ella misma usaba en los momentos de ansiedad. Les decía: cuando el miedo te visite, no corras. Detente, míralo, y dile con voz firme: si vienes con permiso de Dios, bienvenido seas, porque Él sabrá sacarme provecho de ti. Y si no vienes de Dios, en el nombre de Cristo te ordeno que te vayas. Esa sencilla oración tenía un poder inmenso. Porque le recordaba al alma que nada puede entrar en su vida sin pasar antes por las manos del Creador. Y cuando entiendes eso, la angustia pierde su dominio. Santa Teresa afirmaba que muchas veces el alma cae en inquietud porque cree que las emociones negativas son pecado. Pero no lo son. El miedo no es falta de fe, es una oportunidad para crecer en ella. La tristeza no es condena, es una invitación a descansar en Dios. El silencio no es abandono, es espacio donde Dios prepara su respuesta. Por eso decía: no temáis sentir miedo. Temed más bien vivir sin fe. Cada vez que el miedo la visitaba, Teresa lo transformaba en un diálogo con Dios. Decía: Señor, tengo miedo, pero confío. Tengo dudas, pero sigo creyendo. Siento frío, pero sé que tú estás aquí. Y mientras pronunciaba esas palabras, su alma se serenaba, porque comprendía que la fe no es ausencia de temor, sino perseverancia en medio de él. Imagina esa escena. Una mujer frágil, en un convento austero, sin comodidades, con el cuerpo enfermo y el alma cansada, y sin embargo, cada vez que el miedo se asomaba, lo convertía en oración. No huía, no fingía ser fuerte. Simplemente oraba con su verdad desnuda. Y esa sinceridad atraía a Dios como un imán. Teresa escribió en una carta a una de sus hermanas carmelitas: no os turbéis por vuestras flaquezas. El Señor ama más un corazón sincero que 1000 oraciones perfectas dichas sin amor. ¡Qué enseñanza tan actual! ¿Cuántas veces intentamos orar bien, decir las palabras correctas, esconder lo que sentimos? Y sin embargo, Dios no busca discursos, busca presencia. Busca que le abras el alma tal como está, sin adornos, sin máscaras. Teresa descubrió que la oración más pura es la que nace del dolor ofrecido. Porque cuando le presentas a Dios tus heridas, Él las convierte en caminos hacia la gracia. Y lo que antes te lastimaba, comienza a sanarte. Desde ese momento, cada noche que la angustia regresaba, Teresa la recibía como una visita que traía un mensaje del cielo. Ya no la rechazaba.
la abrazaba con humildad y le decía: Gracias, Señor, porque en este temblor me enseñas a depender de ti. Y así, la oscuridad que antes la oprimía se volvió su maestra. Por eso, cuando escribió su famoso poema, Nada te turbe, no lo escribió desde la calma, sino desde la batalla. No era una frase bonita, era un escudo forjado en la prueba. Era la síntesis de su vida espiritual, el resumen de su lucha interior convertida en victoria divina. Y ahora tú puedes hacer lo mismo. Puedes tomar tus noches de inquietud y convertirlas en oración viva. No necesitas saber qué decir, solo necesitas permanecer. Porque en el silencio de esa permanencia, Dios te habla con el mismo lenguaje con que habló a Teresa. Quédate conmigo. Porque en el próximo capítulo descubrirás el método secreto de oración que Teresa usaba para alcanzar la paz en minutos, incluso cuando la angustia parecía insoportable. Un método tan sencillo que podrás aplicarlo esta misma noche. Santa Teresa comprendió que la mayoría de las personas oran con la mente, pero la verdadera paz nace cuando se ora con el corazón. Durante años intentó encontrar fórmulas, rezos, palabras exactas que produjeran consuelo inmediato, hasta que un día entendió que el consuelo no se busca, se recibe cuando el alma se entrega por completo. Ella lo explicaba con una comparación sencilla. Decía: la mente inquieta es como el agua agitada. Por más que quieras ver tu reflejo, mientras el agua no se aquiete, nada se verá claro. Y eso mismo ocurre con el alma turbada. No se trata de forzar la calma, sino de dejar de agitar las aguas. Fue así como nació su método interior de oración, un camino que no dependía de palabras, sino de 3 movimientos del corazón: recordar, rendirse y reposar. 3 actos simples, pero de poder infinito, que Teresa practicó hasta el final de su vida, y que enseñaba a todas sus hijas espirituales en el Carmelo. El primer paso era recordar. Cuando el alma se siente turbada, lo primero que pierde es la memoria del amor de Dios. Se deja arrastrar por los pensamientos del miedo y olvida quién es su Señor. Por eso, Teresa enseñaba: antes de pedir, recuerda. Recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. Recuerda las veces que te ha sostenido. Recuerda que sigues viva, y eso ya es un milagro. Ella misma, cuando la ansiedad la oprimía, comenzaba su oración diciendo en silencio: Señor, tú has estado conmigo cuando nadie más lo estuvo. Has sido fiel cuando yo no lo fui. Has permanecido cuando todo cambió. Y poco a poco, esa memoria del amor divino iba derritiendo el hielo del miedo. El segundo paso era rendirse. Rendirse no significa rendirse a la desesperanza, sino entregarse al amor. Santa Teresa lo llamaba abandono dulce. Era el momento en que el alma, cansada de resistir, dejaba de querer controlar todo. Decía: cuando dejo de luchar contra la tempestad, descubro que Dios estaba sosteniendo el barco. En ese acto de rendición, Teresa experimentaba una paz profunda, porque entendía que su vida no dependía de sus fuerzas, sino de la voluntad amorosa de Dios. Por eso repetía: Señor, haz de mí lo que quieras. Aunque me escondas tu rostro, yo sé que estás. El tercer paso era reposar. Después de recordar y rendirse, el alma debía descansar, no con sueño del cuerpo, sino con paz interior. Era el silencio total. Teresa decía a sus monjas: después de hablar con Dios, guarda silencio, para que Él pueda hablar contigo. Y en ese silencio, muchas veces llegaba la calma sin explicación. No era una emoción repentina, era una presencia. Una quietud que descendía lentamente y llenaba el alma como un aceite invisible. Y así, lo que comenzó como una noche de ansiedad, terminaba en una noche de oración. Teresa comprobó que este método funcionaba no solo en la celda, sino en cualquier lugar. Cuando el miedo la sorprendía durante el día, cuando las preocupaciones la perseguían, ella aplicaba los 3 pasos en silencio, incluso entre sus tareas cotidianas. Recordaba, se rendía y reposaba. Y ese sencillo hábito convirtió su alma en un refugio imperturbable. Ella misma dejó escrito: hay almas que buscan paz en muchas cosas, y no la hallan porque no saben detenerse. Pero cuando el alma se detiene ante Dios, el mundo deja de tener poder sobre ella. Imagina por un momento que tú también haces esa pausa. Que en medio de tu día, o de tu noche, cuando la mente no te deja en paz, simplemente cierras los ojos y recuerdas que no estás solo. Que Dios te sostiene, aunque no lo sientas. Que puedes rendirte, porque estás en manos seguras. Y que puedes reposar, porque Él vela incluso mientras duermes. Santa Teresa decía que quien practica esta forma de oración,
aunque sea unos minutos al día, comienza a experimentar una transformación real. El alma se vuelve más ligera, más firme, más silenciosa. Y las cosas que antes causaban miedo, ahora se vuelven oportunidades de fe. En sus últimos años, cuando ya el cuerpo le dolía y apenas podía caminar, Teresa repetía este método una y otra vez, especialmente al anochecer. Sus hermanas la veían cerrar los ojos, colocar la mano sobre el corazón y susurrar: recuerdo, me rindo, reposo. Y en pocos minutos, su rostro cambiaba. La tensión desaparecía. Su mirada se llenaba de luz. Ese era su secreto para alcanzar la paz en las noches más oscuras. No escapaba de sus pensamientos, los ofrecía. No fingía calma, la cultivaba desde dentro. No pedía explicaciones, pedía presencia. Y hoy, tú puedes hacer lo mismo. Porque el alma humana no ha cambiado. Seguimos luchando con los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos silencios. Pero el mismo Dios que acompañó a Teresa está contigo también. En los próximos capítulos aprenderás cómo usar estas 3 llaves: recordar, rendirse y reposar, como una oración práctica que puedes repetir cada noche, incluso cuando no tengas palabras. Una oración que transforma la oscuridad en encuentro. No te vayas. Lo que viene a continuación es la aplicación concreta de este método, el rito nocturno de Santa Teresa, con el que podrás comenzar a vivir la paz que ella encontró. En los últimos años de su vida, Santa Teresa perfeccionó una práctica sencilla, profunda y llena de poder espiritual. La llamaba su rito de la noche, aunque nunca la escribió como una fórmula. Era un hábito, un modo de cerrar el día en presencia de Dios. Un puente entre la inquietud y el descanso. Una forma de transformar la noche, no en silencio vacío, sino en comunión con el amor. Decía: la noche es el templo donde el alma aprende a confiar. Si el día nos enseña a actuar, la noche nos enseña a abandonarnos. Este rito no dependía de palabras exactas. Era una disposición interior. Una liturgia del alma que se repite cada noche, hasta que la fe se vuelve respiración. Y aunque cada persona puede adaptarlo a su manera, Teresa lo vivía con 3 movimientos muy concretos, siempre en ese orden. Primero, el examen de la memoria. No un examen de culpa, sino de gratitud. Antes de dormir, se sentaba en silencio, encendía una vela o miraba hacia la cruz, y dejaba que el día pasara por su mente. No para juzgarlo, sino para agradecerlo. Recordaba cada palabra, cada encuentro, cada error. Y por todo decía lo mismo: gracias, Señor. Decía a sus monjas. Si agradeces antes de dormir, el alma se duerme ligera y los ángeles la velan. Segundo, el acto de entrega. Teresa tomaba su rosario, lo apretaba entre sus manos y pronunciaba una oración que nunca cambió. Señor, en tus manos dejo mi alma, mi cuerpo, mis pensamientos y todo lo que soy. Si despierto mañana, será para servirte. Y si no despierto, será para verte. Esa oración la repetía cada noche, sin excepción. Era su manera de recordar que nada le pertenecía. Y esa certeza, lejos de darle miedo, le daba descanso. Porque el alma que se entrega deja de luchar contra lo inevitable. Y cuando la entrega es total, la paz llega sin esfuerzo. El tercer movimiento era el silencio santo. Apagaba la vela, se recostaba sin decir nada más, y respiraba despacio. No pedía, no razonaba, no meditaba. Simplemente se quedaba en silencio ante Dios. Decía: en ese momento no pienso en nada, solo miro al que me mira. Y así se dormía. No con la mente llena, sino con el corazón vacío y abierto. Vacío de miedo, abierto al amor. Las hermanas del convento contaban que muchas veces, antes de dormirse, la oían susurrar apenas audible: nada te turbe, nada te espante. Y su respiración se hacía tan tranquila, tan profunda, que parecía descansar no sobre la cama, sino sobre la paz misma. Teresa enseñó a practicar este rito cada noche, incluso en los días de cansancio, incluso cuando no hay ánimo ni claridad. Decía: si no puedes orar, da gracias. Si no puedes agradecer, entrega. Y si no puedes entregar, guarda silencio. Dios hará el resto. Este rito, aunque sencillo, encierra un poder inmenso. Porque el alma que termina el día con gratitud, entrega y silencio, amanece con fe renovada. No importa cuán difícil haya sido el día.
no importa cuántas lágrimas hayas derramado. Cuando cierras los ojos en paz con Dios, el alma descansa aunque el cuerpo no. Teresa descubrió que esta práctica no solo traía descanso físico, sino también protección espiritual. Creía firmemente que el alma entregada en oración antes de dormir era guardada por los ángeles durante la noche. Y sus monjas lo confirmaban. Decían que cuando una hermana se dormía rezando, su rostro amanecía sereno, incluso después de noches de tormenta. Imagina ahora ese momento. La celda silenciosa, el viento moviendo apenas la llama de la vela. Teresa sentada, con los ojos cerrados, repasando su día y diciendo: Gracias, Señor, por lo que me diste y por lo que me quitaste. Gracias por las palabras que me consolaron y por las que me hirieron. Todo fue tuyo. Todo vuelve a ti. Luego el acto de entrega. Señor, si me das un día más, que sea para amarte mejor. Y si esta noche me llamas, que mi último pensamiento sea tu nombre. Y al final, el silencio. La respiración pausada, la calma descendiendo. El alma quedándose en las manos de Dios. El sueño llegando como una bendición. Esa era la forma en que una santa dormía. Y también puede ser la tuya. No necesitas claustro ni hábito. Solo necesitas decidirte a cerrar el día con Dios. A dejar que el alma repose en aquel que nunca duerme. Hazlo esta noche. No por obligación, sino por amor. Apaga las luces, deja el ruido del día detrás, y repite con Teresa. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Y mientras tus ojos se cierran, deja que esa frase se hunda en tu corazón como una semilla. Porque si aprendes a dormir con Dios, despertarás con más luz. En el próximo capítulo descubrirás cómo este mismo rito, practicado con constancia, abrió en Santa Teresa un nuevo tipo de visión espiritual, la capacidad de sentir la presencia de Dios incluso en medio del dolor. Y esa, quizás, sea la lección más grande de todas. A medida que Santa Teresa profundizaba en su oración nocturna, comenzó a notar algo que la sorprendió profundamente: la angustia no desaparecía del todo, pero ya no dolía igual. Seguía sintiendo el peso de los días difíciles, las enfermedades, las preocupaciones del convento, pero dentro de ella había nacido algo nuevo, una calma viva, silenciosa, inexplicable. Decía: no he dejado de sufrir, pero ahora sé que el sufrimiento no está solo. Dios está dentro de él. Fue entonces cuando comprendió una de las verdades más poderosas de su camino místico: la presencia de Dios no siempre quita el dolor, pero siempre lo transforma. Y esa transformación, aunque invisible, es el comienzo de la verdadera libertad interior. Teresa empezó a llamarla la presencia viva, porque no era una idea ni una emoción. Era una certeza silenciosa que se instalaba en el alma como un perfume invisible. Podía estar en la cama enferma, o rezando en la capilla fría, y aún así sentía algo profundo, que el dolor estaba habitado. Que no estaba vacía, sino acompañada. En una carta a su confesor escribió: he comprendido que el infierno no es el dolor, sino la ausencia de Dios. Y que el cielo comienza cuando, incluso sufriendo, sabes que Él está contigo. Esa fue la revelación que cambió para siempre su forma de entender el sufrimiento. No era una enemiga que había que evitar, sino un umbral que podía cruzarse en compañía del amor. Una noche, durante una crisis fuerte de insomnio y cansancio, Teresa se arrodilló junto a su cama y dijo: Señor, ya no te pido que me quites el dolor, solo que no me dejes sufrir sin ti. Esa oración sencilla, pronunciada con voz débil, se convirtió en su refugio. Desde entonces, cada vez que algo la hería, repetía las mismas palabras. Y con el tiempo, descubrió que Dios no siempre cambiaba sus circunstancias, pero siempre cambiaba su corazón. Teresa comenzó a enseñar esta actitud a sus monjas. Les decía: cuando el dolor llegue, no lo rechaces. Dile: te reconozco, pero no te pertenezco. El Señor está en ti y contigo aprenderé. Les explicaba que la clave no era huir del sufrimiento, sino invitar a Dios dentro de él. Porque cuando Dios entra en la herida deja de ser cárcel y se convierte en puerta. Una puerta que lleva a un nivel más profundo de oración. Un día escribió: he sentido al Señor más cerca en mis noches de llanto que en mis horas de consuelo. En el dolor se purifica el amor, porque solo lo verdadero permanece. Y tenía razón. En esa escuela invisible del sufrimiento, Teresa aprendió a reconocer la presencia divina en todo,
en el silencio, en la enfermedad, en la incomodidad, incluso en la tristeza. Nada quedaba fuera de Dios. Y esa certeza es la que le permitió vivir con serenidad en medio de lo que para otros hubiera sido desesperación. Decía a sus hijas espirituales: no busquéis sentir gozo, buscad sentir presencia. Porque quien siente la presencia de Dios puede soportar cualquier noche sin perder la esperanza. Esa enseñanza, tan simple y tan profunda, se ha convertido en un tesoro espiritual que atraviesa los siglos. Porque todos, tarde o temprano, enfrentamos momentos donde el alma se siente sola, donde las oraciones parecen no tener eco, donde el silencio pesa. Pero lo que Teresa descubrió es que ese mismo silencio puede estar lleno de Dios. Si aprendes a no huir de tu propio dolor, si te atreves a entrar en él acompañado por la fe, descubrirás lo mismo que descubrió ella. Que el sufrimiento no te separa de Dios, te lleva directamente a Él. Que las lágrimas no son un fracaso, sino el agua que limpia el alma. Y que cada noche oscura, si la vives con entrega, se convierte en semilla de una mañana más luminosa. Por eso, Teresa enseñaba que no hay que temer a la oscuridad. Porque cuando el alma está en sombras, Dios está más cerca de lo que imaginas. Y repetía: el Señor camina entre los pucheros, entre los dolores, entre las pequeñas cosas. Si lo buscas solo en lo alto, te perderás su presencia en lo cotidiano. Esa visión transformó su vida. Le permitió ver a Dios en lo ordinario, en lo simple, en lo que antes le causaba turbación. El dolor dejó de ser enemigo, el cansancio dejó de ser castigo, la noche dejó de ser amenaza. Todo se volvió lugar de encuentro. Y aquí está el gran secreto que puedes hacer tuyo hoy. No esperes a estar en paz para sentir a Dios. Siente a Dios para encontrar la paz. Haz lo que hacía Teresa. Cuando sientas angustia, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿dónde estás tú en esto, Señor? Haz esa pregunta con el corazón abierto y la respuesta vendrá, no como una voz, sino como una presencia. Permanece conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Santa Teresa aprendió a transformar no solo el miedo y el dolor, sino también las dudas de fe, esas que tantas veces nos paralizan, en un combustible espiritual que la llevó más lejos de lo que jamás imaginó. Santa Teresa no nació con fe inquebrantable. Nadie la tiene. Su camino estuvo lleno de incertidumbres, silencios de Dios y momentos en los que su mente no podía entender lo que su corazón sentía. Y, sin embargo, fue precisamente en medio de la duda donde su fe se volvió más fuerte. En sus escritos confesó que hubo noches en las que rezaba sin sentir nada. Oraba y las palabras le caían de los labios como piedras. Le parecía que Dios estaba lejos, como si la hubiera olvidado. Decía: he pasado por tiempos en que orar era como hablar con una pared. Pero aún así hablaba, porque sabía que detrás de esa pared estaba Él. Esa frase resume el secreto de su fortaleza espiritual: perseverar cuando no se siente. Porque la fe verdadera no nace en la claridad, sino en la oscuridad. No florece cuando todo tiene sentido, sino cuando no lo tiene y aún así decides confiar. Una noche escribió en su diario: Señor, no te entiendo, pero te creo. No te siento, pero te busco. No te veo, pero sé que estás. Esa oración fue el fuego que comenzó a arder en su alma. Un fuego silencioso, sin espectáculo, pero capaz de consumir toda desesperanza. Teresa comprendió que la duda no es el enemigo de la fe, sino su frontera. Y que cruzar esa frontera con humildad es lo que transforma la mente en sabiduría. Decía a sus hijas: no temáis dudar. Temed más bien no preguntar a Dios desde la fe. Las dudas que se presentan a su luz se convierten en fuego. Ese fuego no quema para destruir, quema para purificar. Porque cuando llevas tus preguntas ante Dios, Él no siempre responde con palabras, pero siempre responde con presencia. Y esa presencia es suficiente. Teresa vivió una de sus noches más duras cuando sintió que sus oraciones no tenían eco. Se preguntó si realmente estaba haciendo la voluntad de Dios o si todo lo que construía era inútil. El peso de la responsabilidad, la fundación de conventos, las críticas de la época, su cuerpo enfermo, todo la aplastaba. Una madrugada, sin poder dormir, se arrodilló en el suelo frío de su celda y dijo en voz baja: Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Pero si es tuyo, dame la fuerza de creer incluso cuando no entiendo. Esa oración, sencilla pero total, fue el punto de inflexión. En lugar de huir de la duda, la ofreció. En lugar de esconderla, la entregó. Y lo que era oscuridad se transformó en luz. Desde esa noche,
comprendió que la fe no es certeza, es elección. Cada día eliges creer, incluso cuando no ves. Y esa elección se convierte en un acto de amor más grande que cualquier emoción. Decía. La duda se disipa no cuando Dios habla, sino cuando el alma calla y escucha con el corazón. Teresa comenzó a enseñar a sus monjas a no temer los pensamientos de duda. Les decía que cuando la mente se agita con preguntas, no hay que luchar contra ellas, sino llevarlas a la oración. No discutas con tus pensamientos, les decía, invítalos a rezar contigo. Y así, el pensamiento que antes sería se convertía en instrumento de oración. Un día escribió: a veces la fe se siente como caminar en la oscuridad con los ojos vendados. Pero quien ama no necesita ver el camino, porque confía en la voz que lo guía. Esa voz interior, esa presencia silenciosa, fue lo que la sostuvo toda su vida. Nunca se acostumbró al silencio de Dios, pero aprendió a amarlo. Porque comprendió que Dios guarda silencio no para alejarnos, sino para profundizarnos. El silencio es la forma en que Él mide cuánto confiamos realmente. Y así, su alma se fortaleció hasta convertirse en una llama que no se apagaba. El fuego de la duda se transformó en fuego de fe. Cada pregunta que no tuvo respuesta se volvió raíz de humildad. Cada noche sin consuelo se convirtió en semilla de sabiduría. Por eso decía: cuando no sientas a Dios, no te apartes. Quédate. El amor que persevera sin sentir es el que más agrada al cielo. Y esa enseñanza, sencilla y eterna, es también para ti. No te condenes por dudar. La duda no te aleja de Dios si la llevas a Él. Permite que se convierta en fuego. Ofrece tus preguntas en la oración y deja que Él haga de ellas luz. Porque así fue como Santa Teresa halló la paz. No eliminando sus dudas, sino dejando que Dios habitara dentro de ellas. Y cuando eso ocurrió, la angustia que antes la atormentaba se volvió maestra. El silencio que la asustaba se volvió hogar. Y el fuego que la consumía se volvió santidad. En el próximo capítulo descubrirás cómo, después de superar el miedo, el dolor y la duda, Santa Teresa recibió una revelación profunda sobre la verdadera paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de una presencia interior que nada ni nadie puede arrebatar. Santa Teresa escribió en una de sus cartas más íntimas: la paz que Dios da no es la que el mundo promete. Es una paz que vive en medio del ruido, que no necesita razones para permanecer. Había pasado por enfermedades, persecuciones, cansancio, noches sin sueño, y aún así, algo nuevo florecía dentro de ella. Era una serenidad tan profunda que no dependía de nada exterior. Había descubierto la paz interior como fruto de la presencia, no de la ausencia de problemas. Esa paz no llegó de golpe. Fue naciendo poco a poco, como el amanecer que no se nota hasta que ya todo está iluminado. Comenzó cuando Teresa dejó de pedir a Dios que cambiara las cosas, y empezó a pedirle que la cambiara a ella. Su oración dejó de ser: Señor, quítame esta carga, para convertirse en: Señor, dame tu paz dentro de esta carga. Fue en ese cambio donde su alma se transformó. Comprendió que el alma no encuentra descanso cuando todo sale bien, sino cuando aprende a descansar en Dios incluso cuando nada sale como esperaba. Decía: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Esa es la oración de quien ha encontrado la paz verdadera. No busca consuelo, busca comunión. No pide alivio, pide unión. Y esa unión transforma toda angustia en oportunidad de amor. Una noche, después de una jornada agotadora, Teresa se sentó junto a la ventana de su celda. Afuera, el viento golpeaba las ramas y el cielo estaba cubierto. Ella respiró hondo y escribió en su cuaderno: todo pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. No era una frase poética. Era su declaración de fe. Había probado en carne propia que el mundo cambia, las emociones cambian, las personas cambian, pero Dios no cambia. Y quien se apoya en Él, puede tener tormenta afuera y calma dentro. Esa fue la paz que nadie pudo quitarle. Porque no dependía de circunstancias, sino de una certeza interior. Y esa certeza era simple: Dios basta. Teresa enseñaba a sus monjas a buscar esa paz, no fuera, sino dentro. Les decía: no corráis de un lado a otro buscando consuelo.
entrad en vuestro interior, porque allí mora el Señor. Si dentro de ti hay ruido, afuera no hallarás silencio. Qué sabiduría tan profunda y tan actual. Vivimos buscando paz en cosas externas, en personas, en logros, en respuestas. Y cuanto más buscamos fuera, más nos alejamos del manantial. Pero la verdadera paz no se busca, se recibe cuando el alma se aquieta y permite a Dios habitar plenamente. Santa Teresa practicaba una oración breve cuando sentía inquietud. Cerraba los ojos, ponía la mano sobre el corazón y decía: Dios está aquí. Nada más. 3 palabras. Pero en esas 3 palabras cabía todo el cielo. La repetía hasta que su respiración se calmaba, hasta que su mente dejaba de girar, hasta que la angustia perdía fuerza. Y entonces la paz descendía como una brisa invisible. No era una emoción, era una presencia. Con los años, sus hermanas notaron que ya no se alteraba con facilidad. Las contrariedades, las críticas, los fracasos, todo lo recibía con el mismo espíritu. Una sonrisa suave, una mirada serena y esa frase que repetía como un escudo: todo pasa. Solo Dios permanece. Esa fue su victoria. No la ausencia de problemas, sino la constancia de la paz. Una paz que no necesitaba explicaciones porque provenía directamente del amor. Teresa enseñaba que esta paz puede alcanzarla cualquiera, incluso quien se siente débil o indigno. Decía: Dios no da su paz al alma perfecta, sino al alma sincera. No al que no cae, sino al que cada vez que cae vuelve a él. Y esa es la buena noticia para todos. No necesitas ser santo para tener paz. Solo necesitas querer vivir con Dios dentro. No necesitas entender todo, solo confiar. Porque la paz de Teresa no fue un milagro reservado a los místicos, fue un fruto del abandono. Un regalo que llega cuando el alma deja de luchar contra la vida y empieza a caminar con Dios dentro de ella. Esa paz, que nació en una celda silenciosa hace más de 4 siglos, sigue viva hoy. Y puede nacer también en ti, en tu habitación, en tu noche, en medio de tus pensamientos. Solo necesitas hacer lo que ella hizo. Detenerte, respirar y decir: Dios está aquí. Hazlo ahora. Hazlo cada vez que la angustia vuelva. Hazlo cuando la mente no te deje dormir. Hazlo cuando el corazón duela. Y descubrirás que la paz no es un lugar al que llegar, sino un estado donde habitar. Permanece conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Santa Teresa, después de hallar esta paz interior, recibió un secreto divino sobre cómo protegerla, cómo mantenerla intacta frente al mal, las tentaciones y las turbulencias del mundo. Ese secreto, revelado en una visión, fue lo que la convirtió en un alma invencible. Después de años de búsqueda y de lucha interior, Santa Teresa comprendió que alcanzar la paz era solo la mitad del camino. La verdadera tarea comenzaba después: aprender a protegerla. Porque el alma que ha probado la serenidad divina se convierte en un blanco para todo lo que busca perturbarla. Y ella lo sabía bien. Decía a sus monjas: no temáis tanto a la guerra de fuera, como a la pequeña guerra de dentro. Es más fácil soportar un enemigo visible que resistir una turbación del alma. Y tenía razón. Los enemigos de la paz no son los que nos atacan desde fuera, sino los que nacen dentro: los pensamientos repetitivos, los juicios, las comparaciones, el deseo de controlarlo todo. Teresa los conocía bien. Sabía que incluso después de una oración profunda, bastaba una palabra, un recuerdo, una preocupación para que la mente volviera a agitarse. Fue entonces cuando Dios le mostró algo extraordinario. La paz no se defiende luchando, se protege confiando. Y ese fue su gran descubrimiento. Una noche, en su celda silenciosa, mientras meditaba sobre cómo mantener la calma que había recibido en oración, escuchó en su interior estas palabras: no guardes la paz con tus fuerzas, guárdala con la mía. Y lo comprendió todo. Hasta ese momento, Teresa intentaba conservar la serenidad vigilando sus pensamientos, evitando distracciones, controlando sus emociones. Pero eso solo la agotaba más. La verdadera protección de la paz consistía en dejar que Dios fuera su guardián. Desde entonces comenzó una práctica que llamó la custodia interior. Cada vez que algo la turbaba, una noticia, una discusión, un pensamiento triste, no intentaba suprimirlo. Respiraba hondo y decía con calma: Señor, esto quiere robarme la paz. Te lo entrego. Y permanecía en silencio unos segundos, dejando que esa frase descendiera hasta lo más profundo. Y el alma, poco a poco,
volvía a serenarse. Decía. El alma que entrega su turbación antes de que crezca, vence. Pero la que dialoga con ella, se pierde. Era una regla simple, pero poderosa. Porque la turbación siempre entra por la puerta del diálogo, cuando le damos vueltas a lo que nos molesta, cuando repetimos en la mente lo que nos hirió. Teresa aprendió a cerrar esa puerta en cuanto sentía que algo intentaba alterar su calma. En una de sus cartas más conocidas, escribió: guarda la paz en tu corazón como guardas el pan en la mesa del altar, no permitas que ninguna mosca del mundo se pose sobre ella. Esa imagen es tan hermosa como precisa. Porque la paz es un don sagrado, y el mundo está lleno de distracciones pequeñas que buscan posarse sobre ella, una crítica, una injusticia, una preocupación por el futuro. Pero el alma vigilante no las deja quedarse. Teresa enseñaba a sus hijas un método práctico para mantener la custodia interior durante el día. Lo llamaba la pausa del corazón. Consistía en detenerse unos segundos, cerrar los ojos y decir: Jesús, tú eres mi paz. Nada más. Esa breve invocación, repetida con fe, bastaba para devolver el orden interior. Decía. Cuando el alma se agita, repite su nombre. No pienses en lo que te falta, di: Jesús, tú eres mi paz. No luches con tu mente, solo míralo a Él. Y funcionaba. Las hermanas del convento notaban que cuando algo la inquietaba, Teresa se quedaba en silencio, respiraba, y todo su rostro cambiaba. Era como si un viento invisible la envolviera y apagara el fuego del desasosiego. Con el tiempo comprendió que esta práctica no solo la protegía de la turbación, sino también de la tentación. Porque el alma en paz es un terreno donde el mal no puede echar raíces. Decía. El demonio no puede entrar en un alma serena, porque la paz es el perfume de Dios, y donde Dios habita, el mal huye. Por eso insistía tanto en la vigilancia del corazón. No una vigilancia ansiosa, sino amorosa. Como quien cuida una llama delicada en medio del viento. Esa llama era su paz, y sabía que si la mantenía encendida, nada podía destruirla. Quizás tú también lo hayas sentido. Momentos de calma profunda que luego se rompen con una palabra, una preocupación, un pensamiento inesperado. Eso mismo vivía Teresa. Pero en lugar de culparse, aprendió a actuar con rapidez. No resistía la turbación, la ofrecía. No discutía con el miedo, lo entregaba. Y así, la paz volvía una y otra vez, más firme, más pura, más suya. Por eso decía: la paz que se defiende con violencia, se pierde. La que se entrega a Dios, permanece. Esa fue su gran lección: la paz no se protege encerrándose, sino confiando. Y esa confianza es un acto de amor que el cielo nunca deja sin respuesta. Ahora que sabes cómo Santa Teresa aprendió a proteger su paz, en el próximo capítulo descubrirás el misterio que ella llamó la compañía invisible, una revelación que cambió su vida para siempre y que explica por qué jamás volvió a sentirse sola, incluso en sus noches más oscuras. Hubo un tiempo en que Santa Teresa temía a la soledad. El silencio del convento, las noches interminables, el eco de los propios pensamientos, todo le pesaba. Pero a medida que su oración se hacía más profunda, empezó a sentir algo nuevo, algo que no podía explicar con palabras: no estaba sola. No se trataba de una visión ni de una voz, sino de una presencia real, cálida, constante. Una compañía invisible que la rodeaba, la sostenía y la consolaba. Era como si el aire mismo estuviera habitado por amor. Y desde entonces, cada vez que alguien le decía: Madre, no tengo a nadie, ella respondía: ¿cómo puedes decir eso, si el Señor camina contigo? Teresa había descubierto uno de los mayores secretos de la vida interior: Dios nunca se ausenta. Puede parecer que calla, puede esconder su rostro, pero nunca se aleja. Y cuando el alma se acostumbra a su silencio, empieza a reconocerlo en todas partes. Una noche, mientras rezaba en la capilla, Teresa sintió una paz tan profunda que sus pensamientos se detuvieron. Era como si el mundo entero se hubiera silenciado. Y en medio de ese silencio, una certeza la llenó. Yo estoy aquí, Teresa. Aunque no me veas, estoy. No fue una visión. Fue una certeza interior que atravesó su ser como una luz suave. Y desde ese instante comprendió que el alma puede sentir la presencia de Dios del mismo modo que el cuerpo siente el aire, sin verlo, pero respirándolo. Desde entonces, esa presencia se volvió su refugio constante. Podía caminar por los pasillos del convento, atender a las hermanas, escribir sus cartas, sufrir dolores del cuerpo, y aún así,
sabía que no estaba sola. Decía: mi alma ha hallado compañía. Ya no busco afuera quien me consuele, porque dentro de mí vive aquel que basta. Y eso cambió toda su manera de vivir. La soledad dejó de ser castigo y se volvió encuentro. El silencio dejó de ser vacío y se volvió conversación. La noche dejó de ser miedo y se volvió descanso. Teresa comenzó a enseñar a sus hijas espirituales a buscar esta compañía invisible en su día a día. Les decía: hablad con Dios como con un amigo. No os hace falta fórmulas, basta un suspiro. Decidle lo que sentís, aunque os parezca poco. Dios escucha más al alma sincera que al alma elocuente. Ella misma lo practicaba sin cesar. Cuando algo le salía mal, levantaba la mirada y decía: Señor, ya ves lo que me pasa. Cuando algo la alegraba, murmuraba: gracias, Señor, por este pequeño regalo. Y cuando algo la hería, susurraba: tú sabes, Señor, cómo me duele. Era una conversación constante, suave, natural, como quien camina acompañado. Y eso la mantenía siempre en estado de oración. Decía: la oración no está en el tiempo que se dedica, sino en la compañía que se guarda. Esa compañía era su fuerza. La ayudaba a soportar las enfermedades, las incomprensiones, las calumnias. Incluso cuando todo parecía derrumbarse, su alma permanecía firme, porque sabía que Dios estaba en medio de todo, sosteniéndolo todo. Un día escribió: he aprendido a reconocer al Señor en lo más pequeño, en el canto de un pájaro, en una sonrisa, en el dolor. Todo lo que existe me habla de Él, porque todo lo que existe está sostenido por su amor. Esa es la mirada que nace cuando el alma vive acompañada. Ya no ves el mundo como un lugar hostil, sino como un escenario habitado por la presencia divina. Ya no caminas sola, porque sabes que cada paso está guiado. Ya no lloras sin sentido, porque sabes que cada lágrima cae en las manos de Dios. Teresa decía: cuando el alma comprende que Dios está en todas partes, deja de buscarlo en lo extraordinario y lo encuentra en lo cotidiano. Esa es la lección que hoy te deja esta santa. No esperes una señal para sentirte acompañado. No busques una voz desde el cielo. Solo guarda silencio y mira dentro de ti. Ahí, en lo profundo, hay una presencia que no te abandona. Haz lo que hacía Teresa. Cuando te sientas solo, di con calma: Señor, sé que estás aquí. Y repítelo hasta que tu corazón empiece a creerlo. Porque cuando el alma reconoce esa compañía invisible, el miedo retrocede, el dolor se suaviza, la mente se aquieta. Y el alma reposa. Desde ese descubrimiento, Teresa ya nunca volvió a sentirse sola. Y tú tampoco lo estarás, si aprendes a caminar así, en diálogo constante con el Dios que habita en ti. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo te contaré cómo esa misma presencia, la compañía invisible de Dios, comenzó a manifestarse también en forma de protección visible, a través de señales, intuiciones y pequeños milagros cotidianos que marcaron la vida de Santa Teresa. Con el tiempo, Santa Teresa comenzó a notar algo que la llenaba de asombro: aquella presencia invisible que había aprendido a sentir en su interior también se manifestaba afuera, en los pequeños detalles de la vida diaria. Era como si el amor de Dios no solo la consolara dentro, sino que también la rodeara, la protegiera y la guiara a través de señales que solo un alma atenta puede reconocer. Decía: Dios no se queda quieto en el alma que confía. Quien le entrega su paz, la recibe multiplicada en forma de providencia. Y así fue. Cada vez que Teresa se abandonaba en las manos de Dios, algo ocurría. Cuando el convento pasaba necesidad, aparecía ayuda de donde nadie la esperaba. Cuando una decisión parecía imposible, llegaba claridad en el momento justo. Cuando las enfermedades la postraban, una calma inexplicable la envolvía. No era magia. Era protección divina. Un amor que actuaba de modo silencioso, pero exacto. Y ella, con su sensibilidad espiritual, comenzó a reconocer en esos pequeños milagros el lenguaje cotidiano de Dios. Un día escribió: he aprendido que la providencia no llega antes ni después. Llega cuando el alma ha dejado de inquietarse. Esa frase resume el corazón de su enseñanza: la protección de Dios se activa cuando dejamos de vivir con miedo. Mientras la mente corre, el alma no oye. Pero cuando el alma se aquieta, comienza a percibir las manos invisibles que la sostienen. Teresa contaba a sus hijas espirituales que, en más de una ocasión, había sentido un impulso interior que la salvó de un peligro.
Una voz serena en lo más profundo de su conciencia que le decía, no salgas hoy, o, espera un poco más. Y al obedecer esa voz, evitaba un accidente, una caída, una pérdida. No presumía de dones sobrenaturales, al contrario, decía con humildad. Cuando el alma vive en paz, Dios la guía sin ruido. No es voz que se oye, es pensamiento que se enciende. Ese pensamiento que se enciende era para Teresa una forma de comunicación divina, una intuición del espíritu. Por eso enseñaba a sus monjas a cultivar el silencio interior, no solo para orar, sino para escuchar. Decía: el alma que guarda silencio oye a Dios hasta en los pasos del viento. Y así vivía ella, atenta, recogida, confiada. Cada día se levantaba y decía: Señor, haz de mí lo que quieras. Guíame como tú sabes. Y el día transcurría como una danza entre la providencia y la entrega. Cuando le preguntaban cómo podía tener tanta serenidad en medio de los problemas, respondía con una sonrisa. Porque no soy yo quien vive el día, sino él en mí. Esa era su forma de vivir bajo la protección divina. No esperaba señales extraordinarias, pero las veía en todas partes, en la persona que aparecía justo cuando hacía falta, en el dinero que llegaba sin haberlo pedido, en el médico oportuno, en la palabra exacta que alguien pronunciaba sin saber por qué. Cada detalle era para ella un guiño de Dios. Una noche, al escribir en su celda, dejó esta reflexión que se conserva hasta hoy. Cuando el alma confía, el cielo se mueve. No porque Dios cambie, sino porque el alma abre la puerta. Qué grandeza hay en esas palabras. La fe no obliga a Dios a actuar, simplemente lo deja actuar. Y cuando eso ocurre, la vida se llena de pequeñas señales que confirman su amor. Teresa enseñaba a sus hermanas a reconocer esas señales y a responder siempre con gratitud. Les decía: si hoy el Señor te ha librado de una tristeza, si te ha mostrado un camino, si te ha puesto a alguien en el camino, dale gracias. La gratitud multiplica la protección. Y era cierto. Cada acto de gratitud ensanchaba el corazón y lo hacía más receptivo. Por eso, Teresa vivía agradeciendo, por lo que tenía, por lo que perdía, por lo que entendía y por lo que no comprendía. Su confianza era tan total que llegó a decir: si Dios me quitara todo, aún me quedaría Él, y con Él lo tengo todo. Esa frase define la plenitud de quien vive protegido por la fe. Porque cuando el alma se abandona, ya nada puede dañarla verdaderamente. La enfermedad puede tocar el cuerpo, pero no la paz. La pobreza puede vaciar las manos, pero no el corazón. La soledad puede rodearte, pero no apagar la compañía invisible. Así vivía Santa Teresa, rodeada de la presencia que protege. Y lo que para otros eran casualidades, para ella eran caricias del cielo. Y lo que para otros eran pérdidas, para ella eran llamadas al amor más puro. Por eso, cada noche repetía la misma oración. Gracias, Señor, porque hoy me has guardado. Gracias, porque aunque no entiendo tus caminos, sé que en todos ellos caminas conmigo. Y dormía en paz, segura de que ninguna sombra podía entrar donde Dios habitaba. Esa protección no era privilegio suyo. Es la misma que se ofrece a ti cuando confías de verdad. Si entregas tus miedos, tus dudas y tus planes, la vida comenzará a moverse con una precisión que no es humana. Verás llegar lo justo, en el momento exacto. Y entenderás lo que Teresa aprendió en su carne. Que la fe no te libra de las pruebas, pero te protege de perderte dentro de ellas. En el próximo capítulo descubrirás cómo, gracias a esta unión constante con la presencia divina, Santa Teresa comenzó a experimentar la alegría sobrenatural, una alegría que no dependía de nada ni de nadie, y que se convirtió en su testimonio más luminoso ante el mundo. Con el alma ya establecida en la paz y protegida por la presencia divina, Santa Teresa empezó a vivir algo aún más profundo, una alegría que no tenía causa visible, una luz interior que nacía sola, sin motivo y sin aviso. Ella misma la llamaba gozo del espíritu, una alegría que no dependía de las circunstancias, sino del hecho simple y absoluto de saberse amada por Dios. Decía: no hay en el mundo alegría que se compare con la de saber que todo lo que sucede, sucede en las manos de aquel que te ama. Esa alegría no era risa ni entusiasmo. Era serenidad luminosa, fuego tranquilo, sonrisa que brota del alma aun cuando los ojos lloran. Sus hermanas notaban que, aunque su cuerpo sufría, su rostro irradiaba una paz alegre, como si una luz interior le atravesara la piel. Y cuando le preguntaban cómo podía mantenerse así, respondía con sencillez: ¿por qué el Señor me habita? ¿Cómo no alegrarme si Él vive en mí?
La alegría sobrenatural de Teresa no fue una emoción repentina, fue una consecuencia natural de su rendición total. Había entregado sus temores, sus dudas, sus dolores, y en el lugar donde antes había vacío, entró la plenitud. El alma vacía de sí misma se llenó de Dios. Y ese llenarse era alegría. Una tarde, mientras meditaba frente al Santísimo, sintió que su alma se ensanchaba, como si dentro de ella se abriera un espacio nuevo. Escribió después. De repente, todo me parecía bien. Lo que antes me dolía ya no me dolía. Lo que antes me inquietaba ya no tenía poder. Y comprendí que la alegría no se busca, se encuentra cuando el alma deja de resistirse al amor de Dios. Desde entonces, nada pudo arrebatarle esa alegría. Ni las enfermedades, ni las críticas, ni las incomprensiones. Todo lo recibía con una sonrisa leve, la misma que se dibujaba en su rostro cuando repetía: nada te turbe, nada te espante. Las hermanas del convento contaban que esa sonrisa se volvía más fuerte cuanto más grande era la prueba. Cuando alguna de ellas sufría, Teresa la tomaba de la mano y decía: mira, hija, el Señor te está amando más. Si el corazón duele, es porque se está ensanchando para caber más de él. Y en esas palabras había verdad, no consuelo vacío. Porque Teresa había comprobado que cuanto más profunda era la herida, más cabía en ella la gracia. Y cuando la gracia llena el alma, lo primero que brota es alegría. Decía: el amor de Dios es tan grande que cuando el alma lo percibe, aunque sea un instante, se olvida de todo sufrimiento. Es como si dentro de uno naciera un sol que no se apaga. Esa alegría no la hacía ingenua, la hacía fuerte. Era una alegría con raíces. No era optimismo superficial, era certeza espiritual. Por eso podía decir con autoridad: nada perturba al alma que sabe que su gozo no depende del mundo. Santa Teresa enseñaba a sus hijas que la alegría es una forma de oración. Les decía: el demonio se alegra cuando el alma se entristece, porque la tristeza apaga la esperanza. Por eso, aunque os sintáis cansadas, sonreíd. No con los labios, sino con el alma. Que el Señor vea en vosotras la confianza que Él merece. Y ellas lo hacían. En los días más duros, se reunían en torno a Teresa, y su sola presencia transformaba el ambiente. Su voz, su calma, su sonrisa, todo irradiaba algo invisible que levantaba los corazones abatidos. Era la alegría de quien vive ya en el centro de Dios. Una vez, una hermana le preguntó: Madre, ¿cómo puedo mantenerme alegre cuando mi alma se siente vacía? Y Teresa respondió con ternura: mira hacia el cielo y di: Señor, aunque no sienta nada, sé que tú estás aquí. Esa frase, hija mía, es el primer paso de la verdadera alegría. Porque para ella la alegría no era emoción, era acto de fe. No dependía de sentir, dependía de creer. Y la fe, cuando es pura, se vuelve gozo. Esa fue la alegría que acompañó a Teresa hasta el último de sus días. No la alegría del mundo, que depende de tener, sino la alegría del cielo, que nace de ser. De saber que se pertenece completamente a Dios, y que nada, absolutamente nada, puede arrebatar esa pertenencia. Esa misma alegría es la que puede habitar en ti. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que hayas perdido, no importa lo que aún no entiendas. Si decides, como Teresa, abrir el alma y decir: Señor, confío en ti, la alegría comenzará a encenderse por dentro. Y poco a poco, esa luz se quedará contigo. Haz la prueba. En medio de tu noche, di con fe: Señor, aunque todo cambie, tú no cambias. Y verás cómo, sin saber por qué, algo en tu pecho se enciende, una calma cálida, un leve brillo. Esa es la alegría sobrenatural. El signo de que Dios ya está dentro. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo conocerás el momento más sagrado de la vida de Santa Teresa, su tránsito final, el instante en que esa alegría que la habitaba se convirtió en luz eterna, y sus últimas palabras dejaron una huella que todavía hoy consuela a quienes buscan paz. Cuando llegó la hora de partir, Santa Teresa no temía la muerte. No la veía como final, sino como el umbral hacia aquel a quien tanto había amado sin verlo. Durante sus últimos días, su cuerpo estaba débil, pero su alma, más viva que nunca. Decía a sus hermanas con una sonrisa serena: no lloréis, hijas mías. Voy al descanso. Voy a ver al esposo. El convento estaba en silencio. El aire tenía esa paz extraña que precede a los milagros.
Y en medio de ese silencio, Teresa pidió lo único que siempre había deseado, comulgar una vez más. Recibió la Eucaristía con lágrimas, y sus labios pronunciaron las palabras que quedaron grabadas en la historia. Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Fue su última afirmación de amor, de fidelidad, de entrega total. Y entonces cerró los ojos. Las hermanas que la rodeaban contaron que, en el instante de su partida, un perfume indescriptible llenó la celda. Un aroma suave, puro, celestial, que permaneció durante días. El rostro de Teresa se iluminó con una luz dorada, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Murió como había vivido, en paz, en alegría y en presencia de Dios. Una de las hermanas escribió después: no vimos morir a una mujer, sino nacer a un alma. Su rostro no mostraba dolor, sino la expresión de quien contempla algo hermoso. Ese fue el tránsito de Santa Teresa. Su muerte fue oración, fue unión, fue cumplimiento. Toda una vida de amor había desembocado en ese instante perfecto donde la fe se convierte en visión, donde la espera termina, donde el alma reconoce por fin el rostro de aquel que la llamaba desde siempre. Los testigos contaron que, en los días siguientes, el convento entero se llenó de paz. No había llanto, sino una especie de alegría contenida, como si todos supieran que no había partida, sino llegada. Y las hermanas repetían entre sollozos y sonrisas: la madre vive, solo ha cambiado de casa. Poco después comenzaron a llegar señales. Personas enfermas que tocaban el hábito de Teresa sanaban sin explicación. El perfume celestial volvía a llenar la iglesia cada vez que alguien rezaba ante su tumba. Y las almas que acudían a pedir su intercesión regresaban con consuelo, con fe, con esperanza renovada. Era como si Dios confirmara lo que ella misma había dicho. El alma que ama no muere. Cambia de morada, pero sigue sirviendo desde el cielo. Desde entonces, Santa Teresa se convirtió en guía de almas, no solo para sus hijas carmelitas, sino para todo aquel que busca la paz interior, el descanso del espíritu y la certeza de la presencia divina. Su vida fue testimonio de que la unión con Dios no es privilegio de los santos, sino vocación de todos. Y su muerte fue prueba de que quien ama de verdad no teme cruzar la puerta, porque del otro lado lo espera el amor mismo. Si cierras los ojos un momento y guardas silencio, puedes sentir algo de esa misma presencia que llenó su celda aquella noche. Un perfume suave, una calma profunda, una sensación de compañía. Es la misma luz que Teresa vio al partir, la misma que hoy te envuelve a ti cuando pronuncias su nombre con fe. Por eso, antes de cerrar este capítulo, escucha sus palabras una vez más, como si te las dijera al oído. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y así, con esas palabras, su alma entró en la eternidad. Pero su voz quedó entre nosotros, recordándonos que el camino hacia la paz no está lejos ni fuera, sino dentro, allí donde el alma y Dios se encuentran. Quédate conmigo, porque en el próximo y último capítulo aprenderás cómo vivir tú mismo ese descanso interior, cómo aplicar en tu vida las enseñanzas de Santa Teresa para hallar la misma paz que ella llevó hasta el umbral de la eternidad. Después de su partida, la presencia de Santa Teresa no desapareció. Al contrario, comenzó a sentirse con más fuerza. Su paz se volvió contagiosa, su voz interior seguía guiando a quienes buscaban consuelo, y su enseñanza se convirtió en una senda para el alma inquieta. Porque lo que ella descubrió, ese secreto que le dio paz en sus noches de angustia, no fue una experiencia reservada a unos pocos. Fue una revelación universal. El alma halla descanso cuando deja de resistirse a Dios. Esa es la esencia de todo su camino espiritual. Cuando el alma deja de pelear con la realidad, cuando suelta el miedo, cuando se rinde y dice de verdad, hágase tu voluntad, una corriente de paz la invade. Ya no hay lucha. Ya no hay ruido. Solo silencio y confianza. Santa Teresa lo resumía así. La paz no se busca fuera, se encuentra dentro, cuando el corazón descansa en Dios. Esa es la paz que ella halló. No era ausencia de problemas, era presencia de sentido. Podía sufrir, pero sabía que cada sufrimiento era un puente. Podía llorar, pero cada lágrima se convertía en oración. Podía perder, pero en cada pérdida encontraba un amor más puro. Y esa paz, una vez descubierta, no la guardó para sí. La ofreció como herencia a todo aquel que quisiera caminar el mismo sendero. Por eso dejó escrito: quien se habitúa a hablar con Dios, nunca está sin consuelo.
Puede cansarse el cuerpo, puede doler la vida, pero el alma, cuando reposa en él, siempre descansa. Esa frase resume su legado. Tú también puedes vivirlo. No necesitas visiones, ni milagros, ni palabras complicadas. Solo silencio, sinceridad y fe. Silencio para escuchar. Sinceridad para abrir el corazón. Y fe para quedarte allí, aun cuando no sientas nada. Porque la paz de Dios no entra por los sentidos, entra por la confianza. Teresa lo decía con claridad. Dios no se hace sentir siempre, pero siempre está. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que una preocupación te robe el sueño, recuerda sus palabras. Cierra los ojos y repite en voz baja. Señor, confío en ti. Tú estás aquí, y eso me basta. Hazlo con calma, como quien respira. Hazlo con el corazón abierto. Y poco a poco sentirás lo que Teresa sintió, una calma que no viene del mundo, sino del cielo. Porque cuando el alma se entrega, todo cambia. Las noches dejan de ser oscuras. Los miedos se disuelven. Y el silencio, que antes asustaba, se vuelve hogar. Ese es el descanso que Santa Teresa encontró, y que hoy te ofrece como un regalo invisible. Ella te diría: no busques más respuestas, busca la presencia. No te preguntes por qué, di solo, aquí estoy, Señor. Y cuando lo digas de verdad, sentirás que ya no estás solo. Esa es la promesa de la santa. Que ningún corazón sincero se queda sin consuelo. Que ninguna oración se pierde. Que ninguna noche es eterna para el alma que confía. Y ahora, si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si sientes el deseo de vivir esa misma paz, te invito a hacer lo que Santa Teresa haría hoy. Toma un momento de silencio, respira, y di con el alma entera. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Y si sientes que este mensaje ha encendido una chispa en tu corazón, no la dejes apagar. Suscríbete a este canal, Misterios de la Oración. Porque aquí seguimos explorando las revelaciones, las oraciones y las enseñanzas de los santos que transforman la vida interior. Activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite paz. Y deja en los comentarios las palabras: Señor, en ti descanso. Así comenzarás tu propio camino hacia la calma que Santa Teresa de Ávila vivió. Esa paz que ni la muerte pudo arrebatarle. Esa paz que, desde el cielo, aún derrama sobre quienes confían. Amén.